Y siendo las 9 de la mañana y 4 minutos en todo el país, estamos iniciando nuestro episodio 171 de Sentido Económico desde Oberá, provincia de Misiones, desde Radio Show en vivo, pero luego esto transformado en podcast, por supuesto, que lo pueden escuchar en Spotify como todas las semanas, y desde ya, que no sería Sentido Económico si no lo tuviéramos con nosotros a nuestro co-conductor y co-creador de este espacio, señor Sebastián Bordato, que está imparable. El terror de las tranqueras misioneras está pateando los caminos de la provincia de Misiones, muy bien secundado además, ¿no? Seba, ¿cómo estás? Buen día. Por supuesto, buen día para todos, tempranito nomás ahí por las 5:30 de la mañana, saliendo a la ruta en una semana muy especial, que solemos tenerlas muy seguido, porque tenemos la visita de nuestra CEO, de Pamela Jäger, aquí a la provincia de Misiones, así que visitando yerbateras, tialeras, construcción, comercializadoras, así que ahora en este momento puntualmente estoy en la ciudad de Garoapé. Ah, muy bien. En el centro de la provincia, pero bien hacia el oeste, digamos. Claro, ¿no? O sea, del costado de la ruta río, 12, casi a la vera del río Paraná. el río Paraná, exactamente. Ayer estuvimos por Apóstoles, estuvimos en Corrientes, porque Colina Liebig ya es Corrientes, así que claro. También acompañándonos Pablito Amarilla, nuestro comercial aquí, nativo de la región, correntino, pero se hace pasar por misionero. Y bueno, trayendo el mercado de capitales como corresponde. Y qué mejor que empezar este programa en vivo, en Radio Show Verá, y después en el podcast que queda inmortalizado, saludando a el director y partner de Inbec Consulting, ¿sí? No tengo que hacer más presentación que decir su nombre y su apellido, ¿no? Santiago Bulat, buen día, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá con nosotros. ¿Cómo están, estimados? Un abrazo grande, el placer es mío. Bueno, qué semanita, Santi, qué semanita, no se espera, pero movida, pero primero vamos a ir por lo más, digamos, por esa parte linda, antes de meternos en el lío del mercado, que es semana que viene. Ale, no sé si querés presentar vos esa parte. Sí, recordemos que la semana que viene lo vamos a tener a Santiago Bulat en la provincia de Misiones. Para todos aquellos que nos escuchen, tienen que entrar en las redes de GESEM, de los jóvenes de la Confederación Económica de Misiones, porque ahí va a estar presente brindando una charla acerca de economía, finanzas y todo lo que tenés que saber para entender el contexto de la manera más adecuada para tu pyme, para tu empresa, para tu emprendimiento. Santiago Bulat, que bueno, tal como lo presentaste vos, es economista e integrante justamente de Inbec, una muy destacada consultora económica de nuestro país, de la Argentina, que bueno, es la organizadora, sin ir más lejos, de ExpoEFI, ¿no? Uno de los principales eventos financieros también. Así que va a estar Santiago Bulat el próximo lunes 28 de julio en el Auditorio de la Tierra Sin Mal, ahí en la ex estación de trenes en Posadas, brindando una charla. Así que bueno, no sé si has venido ya, Santiago, aquí a la provincia de Misiones, si será la primera vez, y bueno, y en cualquier caso, bienvenido también, ¿no? No, bueno, ya estuve en Misiones, pero la verdad que hace mucho tiempo, así que me pone contento volver. Lo único va a ser martes esto, ¿verdad? Me perdí con la fecha. Se preocupa. No, sí, claro. No, Martes. Dije, Bueno, no, si le fallo, yo me confundí con la fecha. Muchachos. No, yo me confundí Listo. con la fecha, 28 le puse, era 29. Está bien, perfecto. Perfecto. Solucionado ese tema. Claro, empezamos a alambrar todo con empezar a mirar la fecha del aéreo, primeramente, y la agenda de Santiago, que ya ahí directamente le poníamos un TNT, una dinamita le poníamos. Santiago, bueno, contale un poquito con qué se van a encontrar a las personas que concurran. Es un auditorio muy lindo para bastante gente, pero igualmente les pedimos que ya vayan haciendo su inscripción, porque el año pasado, que ya se hizo esta gala también con otras personas, con otros economistas que estuvieron disertando, la gente
colmó las instalaciones, se quedó parada, así que ténganlo en cuenta. Y bueno, Santi, más que nada, traído por nuestros amigos de Net Finance, sobre qué va a versar la charla, que supongo que bueno, va a estar bastante parecida a algunos temas de los que vamos a estar tocando hoy también. Bueno, sí, la idea es hablar un poco, obviamente, de economía, repasar un poco el escenario internacional, un escenario internacional que está bastante movido, así que al principio la idea es contar un poco qué está pasando, toda esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ayer algún acuerdo con Japón que dejó trascender con aranceles más bajos, pero en general complicado más el escenario para Brasil, diría, en el último tiempo con los aranceles que le dispuso Estados Unidos. Con lo cual es un escenario muy movido, de menor comercialización y de un crecimiento menor en general de todo el mundo. Después la idea era pensar un poco juntos y explicar el programa económico, qué es lo que está haciendo el gobierno en ese caso, en términos fiscales, monetarios, cambiarios, inflación, qué se espera hacia adelante con el dólar. Bueno, todas preguntas que siempre nos hacemos los argentinos, que vamos con esa dinámica, y sumarle algo de mercado financiero. Y por último, hablar un poco de la actividad económica, ¿no? Tratar de entender también dónde está Misiones en general en todo este panorama, en términos de empleo, en términos de crecimiento, y cómo están los sectores que por ahí más traccionan en la provincia. Bueno, tratar de identificarlos también en esa dinámica de una economía que es muy heterogénea, ¿no? Sabemos en la Argentina, no es todo... no es que si el PBI crece, todos los sectores están creciendo a la misma velocidad, así que la idea es desglosar un poquito ese escenario. Qué bueno, Santi, porque ahí justo ayer me escribía un distribuidor de lubricantes de la ciudad donde estoy viviendo y justamente me decía, che, ¿y la B corta para cuándo? Y bueno, le tuve que explicar esto. Le digo, no es lo mismo el AMBA que Misiones, no es lo mismo. Entonces, es todo un tema, pero primero, para continuar con esta presentación y ya meternos de lleno, también agradecer en realidad a la consultora Inbec, porque hace muy poquito hicimos un evento en Corrientes donde vino Esteban Domecq, y bueno, y ahora lo tenemos a Santi. Ya en diciembre habíamos hecho otro evento junto con la SEM, en ese caso, donde vino Sucho, así que un gran padrino, puedo decir, de Santi, totalmente, ¿no? Totalmente. Está bien dicho. Un genio total. Un genio, la verdad. Compartí trabajo con él hace muchos años, pero la verdad que ustedes puedan venir acá, escuchar sus voces y encima venir, la verdad que para nosotros es un placer porque hay que federalizar el mercado de capitales. Después, quién recoge el guante no importa, lo que importa es que la gente y las empresas puedan tener más herramientas y el mercado es eso y somos las voces del mercado. Dicho esto, bueno, te esperamos obviamente el martes, queda tranquilo, está todo armado. Dicho esto, nos metemos un poquito en el ping-pong de esto, arranco un poquito, vale, yo, si querés, tema tasas, voy para lo local primero, porque es un bolonqui. Si querés explicar un poquito qué pasó el martes, qué pasó el miércoles y lo que está pasando ahora, qué lío, ¿no? Con esta disparidad de tasas. Sí, totalmente. Bueno, para explicar un poquito qué es lo que venía pasando, voy un poco más para atrás. El gobierno desde que empezó el gobierno venía siendo el que fijaba la tasa de interés, de alguna manera con distintos instrumentos. Primero fueron los pases, que antes eran las LELIC, después fueron los pases, después el gobierno dijo, bueno, ahora van a ser las LEFI, que básicamente lo que hacía el gobierno era, bueno, abro una ventanilla desde el Banco Central en general, aunque la pague el Tesoro, no importa, desde el Banco Central que voy a habilitar a que haya pesos para colocar y para tomar pesos, es decir, si alguna entidad, por ejemplo un banco necesita pesos o si quiere colocar el excedente de pesos que le quedó del día para que no queden durmiendo sin hacer rendimiento, puede hacerlo con esa ventanilla que les ofrecía el Banco Central y eso ofrecía una especie de tasa de referencia. Y la tasa de referencia siempre, sirve más o menos para ordenar por dónde andan las tasas de la economía. No quiere decir que vayan a esa tasa, pero más o menos cercano a eso va a ir. Por ejemplo, los plazos fijos o, por ejemplo, los créditos que se saquen. Y lo que pasó desde que se salió del cepo cambiar y desde que cambiaron un poco la estrategia, es que esa tasa de referencia medio que dejó de existir. Y ahora el gobierno dice, bueno, la tasa de interés se va a manejar por oferta y por demanda de pesos. Si hay mucha demanda por pesos y hay poca oferta, digamos, hay pocos pesos disponibles, la tasa obviamente se va a volver muy cara, porque hay mucha gente demandando pesos,
y le van a prestar al mejor postor, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó desde el 10 de julio? Bueno, el 10 de julio vencían estos instrumentos de liquidez, estos instrumentos cortitos que el gobierno ofrecía al mercado, y básicamente el mercado entonces dijo, bueno, ¿cómo hago para colocar mis pesos en algún lado, dado que ahora ya me cerraron esta ventanilla que yo tenía? Y lo colocó en un instrumento que se llama caución, ¿no? Que es un instrumento muy de corto plazo. Finalmente la caución terminó desplomándose porque entró mucha plata, entonces ya la plata estaba muy barata y el gobierno salió a hacer una licitación de bonos que era inesperada, ¿no? Entonces salieron a sacar pesos de circulación de nuevo porque dijeron las tasas están bajando mucho y el dólar se está picando por esto, vamos a retirar pesos de circulación de nuevo, y eso lo hicieron con una nueva licitación que terminó saliendo muy cara. De alguna manera el mercado le dijo al gobierno, bueno, si vos no me das una ventanilla de liquidez que sea cortita, que yo pueda colocar los pesos cuando necesito, entonces te voy a exigir una tasa bastante más alta. Y eso es lo que pasó en la última licitación, y ahora estamos con tasas, si se quiere, que han quedado mucho más altas de lo que previamente se esperaba en el mercado. Me parece que no son tasas que Argentina debiera pagar. Si uno piensa en el riesgo país que tiene Argentina, la tasa de interés de afuera, y también sumado a la expectativa de evaluación que hay en Argentina, tendrías que estar hablando de una tasa más o menos cercana al 33, 34%, y hoy estás hablando de una tasa que está más cercana al 40 y pico. Con lo cual me parece que es una tasa que está desarbitrada, que en algún momento deberían volver, pero bueno, el mercado está exigiendo de alguna manera que haya algo de corto plazo donde ellos puedan colocar liquidez, que es algo normal, ¿eh? En el mundo existen las ventanillas más de corto plazo, pero el gobierno dice, esto va por oferta y demanda y será volátil, y es un tema, ¿no? Porque ya las familias venían con problemas de morosidad, digamos, en los créditos, sin esta tasa de interés. O sea, con esta tasa de interés, bueno, probablemente la cosa se pueda complicar un poquito más en términos de actividad económica. Pero además, Santi, ahí, perdona, Ale, ya te doy el paso, pero digo, ayer lo hablaba con nuestro jefe de estrategia, muy preocupado, pero yo le digo, pará, esto es una crisis, no me vas a entender, pero yo soy un poquito más viejo, digo, esto es una crisis de pesos, que no es una crisis de dólares. No te entiendo, me dice. Y le digo, claro, porque cuando vos tenés crisis de pesos, como pasó, por ejemplo, cuando estuvo Massa, se te iba todo al dólar. El dólar ayer cayó. Con lo cual vos decís, pero ¿cómo? Hay un bolonqui de peso y vos me decís que no va al dólar. No sé si coincidís y cómo lo podés explicar esto, porque lo que está pasando es que salen de activos de pesos y van a otros activos de pesos, ¿no? El riesgo quizás serían los fondos rescatados, si querés, para aprovechar las tasas y comprarse una LECAP. Ayer le coloqué a un cliente al 53% en un momento del día. Entonces, el riesgo está ahí. ¿O hay otro riesgo que quizás yo no estoy trayendo a la mesa? No, digamos, cuando el gobierno salió a ser bastante contractivo, las tasas empezaron a subir y llega un punto que si uno ve tasas muy, muy altas para colocarse, como vos le colocaste a tu cliente, decís, bueno, no voy a comprar más dólares, mejor agarro y pongo esto en una LECAP, o pongo esto en un bono cero, o pongo esto en la tasa de caución que me da a corto plazo mucha guita. Entonces me parece que llega un momento en el cual si las tasas suben, el tipo de cambio empieza a ceder, y me parece consistente, diría, no al revés, porque Claro. justamente estás ofreciendo tasas de interés muy altas en pesos. De todas maneras, hay un riesgo ahí que, para mí, que no estemos con un banco central comprador de dólares de largo plazo no es una buena noticia. Creo que en el corto lo están solucionando con que el Tesoro compre algo de dólares. Entonces, eventualmente eso aminora el riesgo, si se quiere, de default que podría tener la Argentina, que hoy no está priceado para nada, pero digo, si hubiera algún riesgo de incobrabilidad, bueno, sabemos que el Tesoro ya está comprando por sus medios, pese a que no sea el Banco Central. Pero de ¿Podés largo explicar plazo me parece que... esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que compre el Tesoro y no el Banco Central? Bueno, en realidad es el Tesoro, de alguna manera, no es el que acumula, si se quiere, reservas. En general, el Tesoro lo que hace es, ¿para qué necesita dólares el Tesoro en general? Que sería la cartera de Caputo. Bueno, generalmente para pagar deuda en dólares que tiene, ¿no? Eso sería lo principal, diría. Y pues para el resto necesita pesos, para pagar jubilaciones necesita pesos, para pagar subsidios necesita pesos, para girar a las provincias necesita pesos, pero para lo único que sí necesita dólares es para pagar deuda. Entonces, generalmente lo que se hace es, bueno, cuando hay un vencimiento grande en dólares,
primero que se hace un rollover de eso, o sea que vas al mercado y buscas nueva plata para poder pagarlo, pero pongámosle que no, el gobierno va al Banco Central y le termina comprando esos dólares para poder pagar los bonos que tiene pendientes. Bueno, ahora lo que están haciendo es algo distinto, que es, vamos a comprar los dólares directamente nosotros, no tenemos que ir a comprarlo al Banco Central, con lo cual no le vamos a sacar reservas al Banco Central en los próximos días, y vamos a poder pagar los bonos con estos dólares que estamos comprando. Entonces, no cambia demasiado la ecuación, si se quiere, porque finalmente lo iba a usar para eso, pero yo sí creo que el Banco Central en paralelo debería empezar a comprar dólares en algún momento, lo cual probablemente signifique un dólar más alto, ¿no? Pero no son necesariamente que crezcan las reservas en dólares del Banco Central porque compre el tesoro, es como que lo compre un privado, vamos a decirlo. Sí, exactamente, es como que se mete el tesoro ahí en el mercado, en el MULC, en el mercado de cambios, y agarra y compra por su parte. El Banco Central ni lo vio, digamos, ¿no? Claro, perfecto. Como que fuera un tercero y está bueno, digo, que él pueda comprarlo, pero no fluctúa tanto, aunque el tipo de cambio, bueno, si tenés muchos compradores, por supuesto el tipo de cambio Y va a algo más subir. para arriba va, algo más de presión pones. Claro, es un player, digamos. Sí. Y te ato esto con cómo estás viendo las Expo y las Impo, porque siempre la información nos llega un poco más tarde, sobre todo a los mortales que leen los diarios o los portales. ¿Cómo estás viendo esa parte de Impo y Expo con este nuevo nivel de dólar? Porque vamos a decir que como que se acomodó entre 1.250 y 1.300, vamos a decir, un poco por ahí. Y con ese nivel, ¿cómo ves ahora? ¿Sigue la fuga, digamos, de dólar? Decían que estaban atrasados. Hablo con empresarios y me dicen, este dólar de acá para arriba estoy bien. No, este es un dólar mucho más cómodo. Por eso, para mí la noticia de que baje el dólar de nuevo no es una gran noticia, claro, la verdad. Yo estaría mucho más contento con un dólar más alto y una tasa de interés más baja. Me parece que esa sería la mejor combinación que el gobierno puede lograr. Hasta el momento lo que tenemos son los datos de junio. En junio las exportaciones crecieron 10% contra el año pasado y las importaciones crecieron 36%, o sea, un cambio relevante. De todas maneras, antes venía más fuerte todavía, veníamos con un crecimiento mayor de las importaciones, porque habían subido ya 35 el mes pasado, pero las exportaciones habían caído. Con lo cual, en general, si yo veo el acumulado, las expos suben 4 y las impos suben 35, ¿no? Y esto responde un poco a, bueno, primero que 2024 se importó bastante menos, con lo cual ahora está volviendo esa ola importadora. Tenés una economía más abierta y tenés un tipo de cambio más bajo, ¿no? Entonces todo eso... Igual si yo... si escucho por escuchar solamente lo que está pasando en julio sin demasiado dato, yo creo que las importaciones están bajando un poco. Este nivel de dólar, bueno, ya no es que te traes cualquier cosa, lo pensás un poquito más, 2 veces, y eso para mí es bueno, ¿no? Porque venías con una suba muy, muy fuerte de las importaciones, así que... Claro, y estás viendo, vamos concatenando temas, tasas, vamos a las reservas, y ahora te digo, y el pass-through, ¿ustedes cómo están viendo el tema inflacionario ante estas volatilidades tanto del tipo de cambio como de la tasa? Estamos viendo que por ahora nosotros medimos todos los viernes, con lo cual la novedad se las voy a llevar el martes, a ver si hay algún dato raro. Pero en general, por ahora venimos viendo una inflación que está cercana al 1,5, o sea, no se ha movido demasiado lo que tenemos. Sí sé que en agosto va a haber compañías digamos, de consumo masivo que van a subir precios, que no lo venían haciendo desde abril, ahora tienen pensado subir precios de nuevo. Y eso, bueno, algo te va a mover, por supuesto. Y ahí, ¿cómo ves el tema de esta Argentina cara en términos de precios? Ayer estuve en una concesionaria de vehículos 0 kilómetros y los dueños, que tienen mucha experiencia en esto, me decían, olvídate, estamos carísimos. Esto tracciona por el crédito, porque las terminales están dando créditos, algunas hasta 15 millones de pesos, a tasa cero. Y por eso estamos vendiendo, pero o tienen que bajar los precios de los vehículos o seguir con este tema de dar crédito como para que nosotros sigamos subsistiendo. ¿Cómo se traslada eso al resto de esta heterogeneidad que un poco comentabas al principio? Sí, a ver, el crédito fue el gran impulsor, me parece, del crecimiento económico en 2024. Lo que ves en los últimos datos, aunque vienen con algo de rezago, es que el crédito medio se frenó un poquito, ¿viste? No viene con la velocidad que venía antes. Entonces es verdad que, digamos, un montón de sectores traccionaron por el crédito. Estoy hablando de autos acá, por ejemplo, o de las tarjetas para sacar bienes durables y demás.
todo eso había sido un gran impulsor del crecimiento. Ahora te diría que esto ya viene un poco más planchado en el último tiempo. Bueno, las tasas altas un poco impactaban en este sentido, ¿no? Teníamos tasas altas que ya empezaban a dificultar un poco, de hecho se ve en la mora de las familias que está subiendo también. Pero claramente todavía estamos en niveles de crédito altos. Digo, si yo veo contra 2023, esto viene en una pendiente creciente muy fuerte, aunque es verdad que en el último tiempito se viene, si se quiere, amesetando. No ha caído el crédito, no es que estamos en malos niveles, y creo que estamos saliendo de un lugar muy, muy malo, donde no había nada de crédito al sector privado. Ahora está bastante mejor, y todavía no estamos en los picos que tuvimos en el año 2013, si no me equivoco, que fue el último gran pico. Todavía tiene para crecer bastante el crédito en la Argentina. Y los precios de los bienes y servicios, eso tiene que ser indefectiblemente que bajen los impuestos, o hay margen para... ¿Cómo se destraba esto que es tan caro en dólares? Algunos rubros particulares, porque no quiero decir todos, pero Sí. hay algunos rubros que están, digamos, inflados. Vos un auto acá vale, digamos, en términos de dólares mucho más. No te digo que en Brasil, porque en Brasil ahora, como Lula aplicó un impuesto, dicho sea de paso, también subieron la tasa y por eso el real pasó de 6.40 a 5.50, así que Sí. las recetas son parecidas, pero digo, estamos un poquito caro en ese lugar. Eso es abrir importaciones, es esperar a las elecciones y que se metan reformas. ¿Cómo la Sí, ves tal por ese cual. lado? Me parece que tiene varias cosas que ver. Si uno ve el balance de una compañía, hay muchas cosas. Digo, si vos tenés un riesgo país muy alto, automáticamente vas a tener que vas a tener que compensar ese riesgo con mayor margen, ¿no? ¿Por qué un inversor vendría a Argentina y no se iría a Brasil si el riesgo país en Brasil es más bajo y no tenés tanta más rentabilidad en Argentina que en Brasil, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido juega bastante que el riesgo país baje para poder bajar algo de los precios eventualmente. Juega que el costo financiero sea menor, o sea que si la inflación baja, el costo financiero que tiene tu compañía por no tener liquidez en algún momento, por sacar un préstamo o lo que fuere, o por si se quiere patear ciertos pagos, bueno, toda esa combinación también hace que el costo financiero pueda ser muy alto. Si baja la inflación, eso tiende a ser más bajo, entonces es positivo. Entonces te diría, riesgo país, inflación son dos temas fundamentales. Y la expectativa de evaluación que no se dispare, eso diría que es otro de los temas claros, que hasta ahora la expectativa de evaluación en un año es cerca de 20%. Y después diría, sí, que había segmentos que tenían un margen muy alto, que estaban operando con márgenes muy altos, y después el tema tributario, ¿no? Entonces tenés que una combinación de cuatro cosas, diría yo en general. Lo tributario obviamente tiene que bajar, no solamente nación, sino también provincias, así que eso es un desafío que está pendiente, diría. Perfecto. Santi y Seba, les cuento que este programa se hace gracias a empresas que también nos apoyan, como Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Net Finance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Santi, nos preguntan acá, preguntan con cierto susto si este tema de las tasas puede tener un impacto a propósito de los créditos y a propósito de la morosidad de la que hablabas anteriormente, en los créditos UBA que están siendo tan atractivos, obviamente, por sus cuotas inferiores a los otros tipos de créditos tradicionales, por ejemplo, ¿no? Esto ya viéndolo muy desde la micro, pero bueno, le queremos dar lugar a eso también. Sí, los créditos suba, en general lo que más te va a afectar es que la inflación se vaya para arriba, porque las tasas de los créditos suba ya se habían movido algo para arriba, entonces no deberían pegar un salto tan grande si se quiere esa tasa. A inicios de año habías tenido créditos muy buenos, UVA más 4, UVA más 5, y ahora estás viendo que hay UVA que son más 9, más 8, con lo cual no está tan lindo como antes meterse en el crédito. Pero creo que el riesgo mayor para esos créditos viene más por el lado de la inflación, que si se dispara, que por lo que va a seguir subiendo la tasa de los UVA en particular. Aunque obviamente cuando el crédito se mueve, todo se mueve para arriba, pero hoy está impactando más en los créditos personales y en tarjetas que en lo que es los adelantos, diría. Te hago una pregunta general que era la que también te quería hacer. Todo esto tiene que ver con, cuestiones que el mercado requiere
de la economía, de la macroeconomía, adaptaciones que tienen que ocurrir sí o sí, o también están más influenciadas por, bueno, el clima preelectoral que estamos viviendo en la Argentina? ¿Cómo lo ves vos esto? Y yo diría que todo juega un poco, ¿no? El clima preelectoral es un tema siempre en la Argentina. Hay mayor volatilidad de las tasas y del tipo de cambio, porque todos están buscando llegar a la elección más dolarizados ante una eventual sorpresa, ya estar cubiertos. Así que siempre en año electoral vemos que hay más presiones dolarizadoras. Así que eso claramente influye. Y después, bueno, es difícil pensar que una economía como la de Argentina logre estabilizarse y que la inflación baje sí o sí si vos no tenés un banco central con muchas reservas. Yo creo que esos dos son los factores que el mercado está viendo, pero que es claramente corregible por el gobierno. Digo, no estamos hablando de cosas tan trascendentales como antes, que veíamos un déficit fiscal enorme, una deuda comercial que se incrementaba, reservas que se perdían todos los días y un riesgo país alto. Creo que ahora estamos en otra cancha, en un terreno mucho más sólido, pero sí es cierto que, bueno, el partido no está ganado, y decir que el partido está ganado con esto es complicado, ¿no? Sería, me parece, un error. ¿Y cuáles son, digamos, las correcciones que faltan, además de lo tributario, que es, bueno, fundamental, ¿no? Por Sí, dónde pasan las otras cosas. Lo tributario y lo laboral y, bueno, lo previsional son las reformas que Argentina se debe. Ojalá las haga de la mejor manera posible, que eso obviamente quedará a debate en el Congreso, ya probablemente con un nuevo Congreso conformado en diciembre. Y después diría que a mí lo que más por ahí me preocupa es el tema del Banco Central, reitero. Para mí, el tener reservas en general ha hecho que los procesos de estabilización de otros países como Chile, Perú o Brasil dieran resultado. De hecho, Brasil a comienzo de este año tuvo una crisis importante con el real y lo pudieron frenar gracias a tener un banco central con reservas, que de otra manera quizás no lo hubieran podido hacer de la misma forma. Entonces creo que eso te ato algo ahí. Sí. El otro día hablaba con un ex gerente financiero, quizás lo conociste, con Néstor Alasia, que pasó por este programa, que era de Sancor Seguros y ahora está viviendo en las playas de Brasil. Está más en el real estate, medio retirado, pero él, con mucha experiencia, es una persona de muchos años, nos decía, ¿saben cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? Que los dólares de los brasileros están en el Banco Central de Brasil y los dólares en Argentina las tienen los argentinos. Claro. Y el gobierno trata de pedirle a los argentinos, con distintos mecanismos usen los dólares, pero no es tan fácil, ¿no? Santi, hay un tema cultural, ¿no? Sí, absolutamente, y de miedo y de riesgo y todo eso funciona en paralelo, ¿no? Como que nadie se anima a hacer nada ni a dejar sus dólares, y si vos tenés una sociedad que todo el tiempo te está sacando los dólares, bueno, difícilmente no quiebres a cualquier banco central, no solo al de Argentina, sino al de Finlandia también lo vas a quebrar, porque sacar todos los dólares de los depositantes hace que tengas que bajar todo el nivel de crédito, y el nivel de crédito pega en la actividad económica, y ese es la verdad que es algo complicado, que no se estabilice en el tiempo, ¿no? Porque a veces con gobiernos más pro mercado, si se quiere, o que se le tiene más confianza, los dólares vuelven, pero ante la menor incertidumbre los dólares se van, ¿no? Entonces, recomponer eso, la verdad que va a tardar mucho tiempo. ¿Y cuánto venimos? Perdón, justo en línea con esto, quería preguntar, ¿cuánto vienen acumulando, no sé si la medición es mensual y con qué retraso, los argentinos, digamos, para atesoramiento y vía también viajes al exterior? ¿Cuánto de las reservas se vienen comiendo a través de esa vía? Bueno, recordá que hoy no le está sacando reservas al Banco Central, ¿no? Claro. Porque hoy es un mercado, si se quiere, libre, donde los turistas van y compran en un mercado que alguien vende dólares, y lo mismo, hay alguien vendiendo dólares y alguien comprando. Entonces no necesariamente está el Banco Central ahí. Puede ser entre privados, turismo te diría que, sí. Claro, pero turismo te diría que están comprando, o sea, el déficit turístico viene más o menos en 1.000 millones de dólares por mes, y la compra de dólares para atesoramiento viene entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por mes. Con lo cual es una barbaridad de plata. Claro. Se va. Coincidís ahí que dos cosas. La primera es si no fue había que hacer algo, ¿no? Pero abrir el cepo primero a las personas físicas es una jugada importante, porque los argentinos somos así, es un tema de haber vapuleado tanto la moneda local, los argentinos tenemos esta conducta, no es porque sí que tenemos esta conducta.
Primero ese, después estoy con la otra, si no te hago las dos a la vez. Yo por ahí le hubiera puesto un tope, porque creo que con el tope lo que hacías era, bueno, habilitar de nuevo, dar la señal de que estaba saliendo del cepo casi Claro. completamente. Toda la gente iba a sentir que podía comprar dólares en el mercado sin problema. Y además ibas a eliminar la brecha cambiaria, ¿no? Con lo cual el objetivo, para mí el gran objetivo que tuvieron era eliminar la brecha, que es un poco lo que lograron ahora, ¿no? Entonces creo que eso es, a costa de una salida de dólares importante, lograron bajar la brecha cambiaria. Yo creo que eso es un tema muy relevante a la hora de pensar los precios hacia adelante y demás, con lo cual eso era positivo, pero bueno, fue a costa de muchos dólares si se quiere, donde si no tenés mucha oferta, el tipo de cambio empieza a subir, ¿no? Y es un poco lo que viene pasando. Así que yo lo hubiera topeado, la verdad, eso hubiera sido mi decisión, si se Creo quiere, que pero coincido. bueno, Sí. no Ya se está sabe hecho. tanto qué hacer. Sí, ya está, exacto. Es muy difícil salir de este brete. Y voy con la última de mi lado, que es lo que vendrá. Y yo lo que pienso es lo siguiente, a ver si vos lo podés. No nos gusta tirar títulos incendiarios, al contrario, simplemente prepararnos. Pero yo lo que digo es esto. Si esto es P por Q, vos sos macroeconomista, ¿no? Vos estás en una consultora. Si este gobierno es libertario, pero Argentina tiene cosas que no son muy libertarias, ¿no? Supuestamente este gobierno lo viene, analizo la política y digo, bueno, en algún momento van a querer destrabar el dólar, todavía no es libre, porque tenés el cepo a las empresas. Sí. Si al gobierno le va bien y en diciembre asumen gran cantidad, por lo menos tener quórum en las cámaras y se presentan esto, ¿vos creés que, pregunta uno, liberarían el cepo? Y la pregunta dos es, ¿cómo sería ese overshooting? Si es que hay, porque acá hay algo que no lo vimos hace muchos años, que es verdad, han trabajado sobre el superávit fiscal, o sea, han trabajado sobre las cuentas fiscales, vamos a decirlo, y esto no se vio muchas veces. Macri cuando abrió el cepo no fue así, en las mismas condiciones. Entonces, ¿habrá overshooting? ¿No habrá? Es P por Q. Si nos faltan dólares, hay que tener un tipo de cambio más alto y no hay que asustarse tanto. Y empezará una puja entre gente o inversores que quieren entrar a la Argentina y otros que obviamente quieren salir. ¿Eso lo ve medio así? Yo lo veo, sí, lo veo medio así, la verdad, lo veo más liberado si se quiere, que se define un poco más el precio en el mercado. Y con un banco central que empiece a tomar más las riendas en poder comprar algo de dólares. Entonces me imagino que podemos ir a un tipo de cambio más alto, pero que reitero, si vos tenés una suba de la inflación, una suba del tipo de cambio con una inflación que venía muy baja, el traslado a precios necesariamente va a ser más bajo que si vos venías con una inflación que estaba desbocada. Entonces yo creo que hay un objetivo ahí de llegar con inflación baja para que el pass-through después también sea más controlado, si se quiere. Sí, totalmente. Por ejemplo, para ponerlo en criollo, no sé, el combustible acá en Misiones siempre es más caro, o en el interior, ya está a 1.500, 1.600 mangos, y siempre valía $1. Entonces, y el dólar no vale 1.600. Entonces, quiere decir que, para traducir los medios así, es decir, tenés precios que ya se acomodaron algunos. Sí, ¿no? Sí, sobre todo recordar que el tipo de cambio paralelo antes de salir del cepo era 1.342 y hoy todavía no llegaste a ese precio, ¿no? Entonces, si alguno se había adelantado a ese precio, bueno, todavía ni lo llegó a tocar. Ale. Bueno, quiero también incorporar a nuestros amigos de Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y en Buenos Aires. Transporte Goichik, que tiene su casa central acá en Leandro Nalem, en Corrientes 41. Y también a nuestros amigos de Fontana Lubricentro, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu vehículo, o si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y para tus chicos. Así que aprovechá, venite a Fontana Lubricentro, en Libertad y Neuquén, aquí en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. A propósito de todo esto que ustedes hablaban, sobre todo, digamos, de lo fundamental que mencionabas, Santi, sobre la acumulación de reservas. ¿Están comprando? ¿No están comprando? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no lo ven tan claro. ¿Qué está pasando con ese tema de la compra de reservas? No, el Banco Central no está comprando nada de reservas. El que sí está comprando es el Tesoro, que en el último tiempo compró cerca de $1.000 millones de dólares, pero es un poco utilizado para lo que te decía antes, para mostrar que van a repagar sus deudas y que eso pueda bajar el riesgo país, ¿no? Si uno ve que le van a pagar, entonces probablemente el precio de los bonos sube más, porque nada, uno sabe que le van a pagar esos bonos, y eso es lo que está tratando el Tesoro, que suba el nivel de dólares que compra para que baje el riesgo país.
Y en ese sentido, ¿cuánto tenemos por delante? ¿Cuál es el desafío más importante, por decirlo de alguna manera, en cuanto a asumir algún vencimiento? Y tenemos, bueno, ahora el vencimiento ya de ahora ya está pagado. Lo próximo que se viene es algún vencimiento con el Fondo Monetario de intereses. Y después, bueno, en enero tenemos otro partido que es de nuevo pagar muchos intereses de los bonos más cortos que tiene el gobierno, que son el L30 y el GD30. Debería ver bien los números, a ver cómo queda ese vencimiento, pero estamos hablando de montos cercanos a 3.000 millones de dólares. Que participen del evento, Santi, ¿sí? Que participen del evento, lo vamos a ir liberando a Santi, que pobre nos dedicó un montón de tiempo y tiene sus tareas, pero hemos repasado todo. Ahí contamos todo, ahí contamos cartera, todo. Cómo invierte Santiago Bulat, todo, exactamente. Todo. Así que bueno, conociéndolo y como nos dijo Sucho, supongo, igual es más joven, su costo de oportunidad, como dice Sucho, es distinto al de él, claro. Con lo cual, algo en el exterior seguro. Alguito hay. Alguito hay. Pero tomás riesgo, ¿o no? Sí. Por supuesto que sí, se toma. Ahora sí. Porque sos joven y está muy bien y lo explica siempre Claudio, así que está muy bien eso. Y bueno, veremos qué nos depara la Argentina, te esperamos el martes y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en este humilde espacio desde el interior profundo, desde el interior del interior. Un placer enorme, nos vemos el martes. Bueno, genial. Gracias, Santiago. Santiago Bulat participando en nuestro programa. Chau. Y también lo despedimos al señor Bordato, que bueno, tiene todavía unos cuantos kilómetros por recorrer, ¿no? Sí, tengo que entrar a una reunión ahora aquí cerquita, así que bueno. Me despido y saludándolos a todos. Un cariño grande para todos. Bueno, muchas gracias también, Seba, obviamente por seguir acompañándonos en Sentido Económico, y nosotros llegamos al final de nuestro episodio de hoy, justamente de nuestra entrega económica de cada semana.